primera edición, él llevó la primera conferencia, que fue sobre Irak, fue interesantísima. La segunda la hizo al limón con, hablando de esa expresión en clase, con Antonio Ruiz Russo, que está también aquí presente y que también ha sido alumno mío, que él ya ha terminado ya la carrera de traducción. Y no pude venir en ese momento, desgraciadamente, por un imprevisto que no lo pude dejar, pero fue interesantísima. Como he visto luego los vídeos, fue interesantísima, me la perdí. Y yo creo que esta va a ser algo parecido, la tercera edición, sobre, que va a ser sobre Afganistán. Estos recuerdos e imágenes, con un título así de, en este caso, Afganistán. Es verdad que Afganistán, todos saben ustedes que no es un país árabe, no es un país árabe, pero sí es islámico, y además la cultura árabe pues tiene un componente importante, como él les va a ilustrar. Así que yo, por mi parte, termino la presentación porque quiero dejarle tiempo para que él les pueda hablar de esos recuerdos, esas imágenes, que no las ha vivido él como mero turista, eso te lo digo en una presentación. No, porque a él le gusta pues eso, esa pasión que siente por la cultura y por la lengua árabe, pues él y Antonio, no estés aquí, pero también estás de alguna forma implicado en el proyecto, pues lo que hace es ellos se sumergen en esa cultura. O sea, que no se trata de una revista de imágenes turísticas ni de fotos, sino que les va a hablar en profundidad sobre el tema porque lo conoce, lo ha vivido, y eso mismo hará Antonio en la próxima, me parece que es para el día 11 de marzo, que versará sobre Marruecos, que lo tenemos tan próximo y tan distante, ¿no? Como él nos ilustrará. Pues nada, te doy la palabra cuando quiera. Yo me voy a sentar ahí abajo para verlo mejor, ¿no? Entonces, un poco solo antes de Bueno, empezaré, no sé si me oís bien, ¿sí? Empezaré esta charla igual que empecé la de Irak, diciendo que vamos a adentrarnos, vamos a visitar, por lo menos a través de mi experiencia, un país que con solamente escucharlo da miedo. Yo creo que es ese podio de esos países que dan miedo escucharlos los ocupa sobre todo Irán, Irak y Afganistán, pero yo creo que el número uno lo ocupa absolutamente Afganistán. Ahora iremos viendo si realmente eso es merecido o no. Yo creo que por lo que nos ha llegado sí, obviamente, pero bueno, yo creo que la vida diaria en cualquier sitio del mundo, hasta en un país en guerra, como no es el caso de Afganistán, no hay guerra, es muy distinta de lo que nos imaginamos. Bueno, para darle un poco una forma más o menos científica a esta exposición, un orden por lo menos, he querido abordar unos temas que creo que son claves en el momento en que uno se pone a hablar sobre Afganistán. Yo creo que es muy importante situarlo en el mapa, ya que muchas veces nos podemos imaginar que es un país árabe, que puede estar, quién sabe, por el norte de África, puede estar cerca de, a lo mejor, Siria, quién sabe, si todos los países árabes están juntos, para mucha gente. Bueno, no es un país árabe, y ahora veremos por qué no es árabe, y no, efectivamente no está cerca de ninguno de esos dos países que hemos dicho. Afganistán está en Asia Central. Hablaremos también un poco sobre las etnias de Afganistán, que creo que es un aspecto clave dentro de este país y que explica lo ingobernable que ha sido desde el principio de la historia. Nos adentraremos también un poquito en la historia para ver por qué ha llegado a la situación actual y por qué está como está actualmente Afganistán. Y después ya, solamente después de eso, de haberos mostrado, un paseo más o menos a vuelo de pájaro sobre las tierras afganas, os mostraré pues mi aventura allí. Yo recuerdo perfectamente la noche en que entré en Afganistán y recuerdo que fue una noche de luna llena. Y lo recuerdo porque mientras cruzaba el puente que está tendido sobre el río Oxo, la luna llena que ven ustedes ahí en esa imagen se reflejaba sobre las ondas y sobre las olas del río. Porque efectivamente el río Oxus, para los griegos antiguos, el río Amu Daria actual, es un río violento, es un río muy caudaloso, es un río que da miedo verlo. Y más sobre todo cuando uno lo está cruzando en solitario, como lo hice yo, absolutamente solo, de noche en un puente que efectivamente uno sabe que se acerca a Afganistán.
No sé si ustedes lo ven, pero en la fotografía esta, lo que se refleja es la luna llena en ese río. Cuando yo me asomé por la barandilla del río, efectivamente vi que tenía ondas, que tenía olas, y entonces comprendí la gesta de muchos hombres de la historia que cruzaron el Oxo para entrar en Barcia, y que después veremos más adelante. Lo único que se veía en ese puente, que no tiene farolas, que las tiene, pero las tiene apagadas, es al final de los finales de un puente que tardé en cruzar 10 minutos, andando a buen paso, que salva un río que es entre 8 y 10 veces más ancho que el Guadalquivir, que el Guadalquivir no es un río precisamente pequeño, pero como decíamos es entre 8 y 10 veces más ancho que el Guadalquivir. En ese puente, como decía, lo único que uno puede ver son bueno, creo que exactamente son 7, puede ver 7 farolas al final pegadas al lado afgano. ¿Por qué? Porque ni los tayikos, que son los que están en esta zona, ni los afganos, que son los que están en la zona de enfrente, se preocupan por poner farolas. Es una zona de nadie, es una tierra de nadie, es un punto entre fronteras. ¿Por qué yo llegué allí? ¿Por qué crucé de noche? ¿Y por qué Afganistán? ¿Por qué Afganistán? Lo vamos a ir viendo poco a poco y creo que al final me comprenderán por qué. ¿Y por qué lo hice de noche? Pues por vicisitudes de la vida realmente. Yo iba a cruzar la frontera de Uzbekistán a Afganistán por el puesto fronterizo de Hayratán, pero me planté allí y me dijeron que siendo europeo yo no podía cruzar por esa frontera, que ahí solamente podían pasar camiones y podían pasar afganos y uzbecos, o sea, no, uzbecos tampoco, ni siquiera, o sea, era solamente gente de Afganistán que saliera por motivos de trabajo o por algo. En fin, sospecharon de mí tanto que después de horas en el puesto fronterizo me tuvieron que pasar a una sala, me tuve que quitar la ropa para que vieran que no tenía ningún explosivo puesto y me mandaron fuera, básicamente. Pero bueno, yo tenía la convicción y tenía el deseo profundo de entrar en Afganistán, en concreto además aquel día que recuerdo que era un 20 de julio. Así que cogí un taxi que me llevó desde el lado uzbeco por una travesía absolutamente inesperada y que yo no tenía ni mucho menos intención de realizar, por todo el sur de Tayikistán. Recorrimos durante 6 horas todo el sur de Tayikistán para llegar al puesto fronterizo con Afganistán accesible más cercano, que era el puesto fronterizo de Sherjan Bandar, que es el primer pueblo de Afganistán que está cuando uno cruza desde Tayikistán. El puesto fronterizo en el lado tayiko es Gulbahar y en el lado afgano es Sherjan Bandar. Cuando llegué allí, contra lo que yo deseaba y lo que quería, era de noche. Y bueno, como yo quería entrar en Afganistán, no me importó que fuera de noche, simplemente hice los trámites en el lado tayiko para poder salir del país, me sellaron el pasaporte y me dejaron en la entrada de un puente. Ese puente es este que se llama el puente de la amistad, el cual pues tuve que recorrer, como digo, solo, y cuando llegué al otro lado lo que me encontré fue una verja. Uno se piensa que las fronteras muchas veces son muros inexpugnables o vallas con alambre de espino que nadie puede saltar. Bueno, pues el lado de los talibán, yo creo que porque poca gente quiere saltarlo, es una verja, una valla como la de un gallinero, y tiene una verja, una cancela simplemente, y detrás de la cancela pues hay 4 o 5 talibanes con sus armas automáticas. Cuando yo llegué a unos 20 metros de la puerta que da acceso a Afganistán, es decir, en la zona de las farolas, pero que todavía no me daba la luz, para evitar insultos innecesarios a los talibanes, me paré en medio de la oscuridad, llevo con muy poco equipaje, una maleta muy pequeña y una mochila, y los saludé en árabe, porque efectivamente, aunque no es un país árabe, hablan un poquito de árabe. Entonces yo me paré en medio del puente que salva el río Oxo, allí en medio de aquella noche de julio de luna llena, y les dije, Bismillah, assalamu alaikum, que significa en el nombre de Dios, la paz sea con vosotros. Vengo en son de paz. Quiero decir, no soy alguien que se oculta en la noche para saltar ni nada, simplemente vengo para entrar al país. No quiero gastar mucho tiempo en este detalle simplemente, pero bueno, al final acabé en el lado afgano, los talibanes me registraron el equipaje, me vieron pues, todo lo que llevaba, con mucho respeto, eso sí, he de decirlo, y asombrados de que un occidental quisiera entrar en sus tierras, pero siempre con un espíritu servicial que ahora explicaré qué causa tiene. Lo que me gustaría también explicar, que atisbé o que remarqué un poco en la primera charla, que fue la de Irak, es que en el equipaje yo llevaba una Biblia, un evangelio, que si hubiese estado en español no hubiesen sabido lo que era, realmente, pero es que estaba en árabe y en francés. Es un corpus paralelo que por un lado tiene el francés, el Evangil, y por el otro lado tiene al Injil, que es el nombre árabe. Es un evangelio, no es una Biblia. Entonces, claro, los talibanes abrieron todo, sacaron todo, y el Evangil no sabían lo que era, no saben francés todavía, pero
la versión árabe sí sabían lo que significaba, la cobertura donde pone al-Injil. Y entonces, el talibán que estaba allí, que estaba de bastante mal humor, por la hora, sobre todo, de llegar así de noche, tener que hacer todos sus trámites de noche, dijo, anda, un Injil, un evangelio. Dijo, yo personalmente no tengo ningún inconveniente de que lo pases a Afganistán, pero yo no sé si es un documento legal pasar a Afganistán un evangelio, así que vamos a llamar al comandante fulanito, que es un comandante talibán y que sabe sobre leyes y nos va a decir si es legal pasarlo o no. En ese impasse, en ese momento se quedaron los talibanes, que eran 4 o 5, que sentían muchísima curiosidad de ver a un occidental, como digo, allí, con la Biblia, abriendo la Biblia, y bueno, pues se dedicaron durante esos 4 o 5 minutos hasta que llegó el comandante talibán a leer la Biblia. Es un momento surrealista. Estaba yo en el puesto de Sherjan Banda, recién cruzado de Tayikistán en aquella noche de luna llena junto al río Oxo, con unos talibanes leyendo la Biblia. Cuando llegó el talibán comandante, que era un talibán pues, más barbudo, más grande y con más conocimiento de la Sharia, lo abrió el evangelio, lo ojeó rápido, buscando que hubiera algo ilegal dentro, algún documento, sin droga. Vio que no había nada y dijo, sin problema, lo puede pasar. Un hombre de los que estaban allí, un talibán del puesto fronterizo, me dijo, ¿has cenado? Y le dije, no. Le dije, no he cenado, pero necesito unas cosas que ustedes me van a tener que dar, a ser posible ya. Dije, yo necesito un coche para llegar a la ciudad más cercana. Necesito una tarjeta SIM para tener internet y hablar con mi familia y decirle que estoy bien. Necesito cenar, que tampoco es urgente, pero bueno, está bien cenar. Y necesito también un hotel, porque en España no existen web que oferten hoteles en Afganistán. Dijo, no te preocupes, porque yo te voy a llevar en mi coche a Kunduz, que es la ciudad más cercana. Te voy a buscar un hotel, vamos a cenar juntos, y además de la tarjeta SIM no te preocupes porque yo te doy el internet de mi móvil. ¿Por qué el talibán fue tan servicial conmigo? Bueno, no quiero quitar el factor de que fuera una persona simplemente servicial y ya está. Sin embargo, hay algo muy importante y es que los talibanes están actualmente en una época, están en una parte, en un tiempo de su gobierno en el que quieren dar una buena imagen al mundo. Quieren blanquear su pasado terrorista y asesino, como veremos a continuación, de esa manera, diciendo que son un gobierno normal, que son un gobierno pues más, que simplemente Occidente los odia, pero que ellos son gente pues muy buena. Por eso hacen esa serie de cosas, por eso se ofrecen tanto al occidental, por eso son tan serviciales. Pero la verdad que me vino de lujo. Bien, Afganistán, como hemos dicho, en el mapa se encuentra en Asia Central, se encuentra en frontera con Pakistán, se encuentra en frontera con Irán y con todos esos países que he dicho que crucé en taxi, Uzbekistán, también Tayikistán, e incluso, una cosa que poca gente sabe, tiene frontera con China. Eso que ustedes ven allí, esa especie de prolongación que parece una cola de Afganistán, toca la frontera china. Tiene un paso fronterizo a través de las montañas, de las estribaciones del Himalaya con China. Y yo quiero remarcar que Afganistán tiene tantos problemas y ha tenido tantos problemas, precisamente, creo yo, por la descomunal diversidad étnica que tiene. Afganistán es un constructo, el país Afganistán, pero si se le preguntara a la gente propia de allí, yo creo que se definiría mucho más como pastunes, tayikos, azaras, que como afganos. Estos son etnias que existen en Afganistán. Etnias completamente de hábitos, historia, costumbres, modos de vivir y de vestirse diferentes. Podríamos compararlos a lo que fuera en el siglo XVIII la etnia gitana y los payos. O sea, son dos mundos paralelos, pero no tenemos uno, sino que tenemos más de 50 etnias. Y dentro de algunas etnias, como de la etnia pastún, hay 60 subetnias. Por lo cual, las personas pastunes solamente quieren obedecer a un jefe pastún. Me da igual si estoy en el ejército y yo soy un soldado y el comandante me da una orden. Yo voy a obedecer a mi pastún superior, no voy a obedecer a un superior en la jerarquía, por ejemplo, del gobierno o del ejército. Simplemente os traigo aquí para que puedan ver cómo es esta etnia mayoritaria de Afganistán. Los pastunes es la etnia mayoritaria y es la etnia a la que pertenecen los talibanes. Los pastún. Hablan el pashtu y hablan el tari y hablan hablan más o menos el persa. Y el árabe solamente para asuntos religiosos. Son gente que suele llevar el pelo largo, pelo negro, recio, largo, ondulado, suelen llevar las barbas también bastante largas, y este sombrero que ustedes ven de ese hombre de pelo largo, que se llama el sombrero pola, y que lo llevan todos los talibanes, sobre todo los de Kandahar, para
reafirmar su identidad pastún. Lo que ustedes ven en medio es una mujer pastún, pero si van a Afganistán no lo van a ver nunca jamás, porque las mujeres pastunes especialmente son muy recelosas de su imagen, por lo tanto siempre las van a ver de esta manera. Las mujeres pastunes es muy raro que una mujer pastún se la vea por la calle sin burka. Pero bueno, este era el traje tradicional de su etnia. Y lo que ven allí, pues es un mujahidín, como los llaman los talibanes, que no deja de ser pues un guerrillero, un talibán. Pero bueno, quería remarcar eso, ese aspecto que tienen, que la verdad es bastante fiero, y que por otra parte, y algo muy curioso, es que se pintan los ojos con col. Col, no col de la verdura, sino que se llama col, es un tipo de maquillaje negro que además dicen que protege los ojos y la vista del sol y de enfermedades, y que se lo pintan en la cara, y cuando usted se encuentre con un talibán va a ver a un señor con los ojos pintados, con la barba casi por la cintura, con el pelo largo, absolutamente cuidado, con su sombrero cola y con un kalashnikov. Por lo tanto es una imagen, la verdad es que da bastante miedo. Como decía, actualmente las ropas tradicionales tienen poca presencia en Afganistán, porque o se lleva hijab, las mujeres más liberales, es decir, velo islámico, o se lleva niqab, que se ve poco, o se lleva el burka completo, el burka afgano. Y la siguiente etnia que voy a tratar, que es la segunda en mayoría, es un 25%, es un cuarto del país, son los tayikos. Son la gente cuyo origen étnico está en lo que hoy en día es Tayikistán. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida acabaron viviendo en un territorio que está más al sur, es decir, cruzando el río Oxus, que yo crucé en aquella noche de luna llena, el río Mudaria, es decir, en tierras afganas. Yo he de decir que las mujeres tayikas son verdaderamente hermosas. Para mí las mujeres tayikas son de las más guapas que existen en el mundo. Lo que ustedes tienen ahí es una mujer típica tayika, y que bueno, para gustos colores, pero yo creo que es bastante guapa. Son unos rasgos muy identificativos, son unos ojos grandes, es una piel muy blanca, la boca pequeña, el pelo liso y muchas veces rubio. Son mujeres, ya digo, de una gran belleza, pero que por culpa de esta imposición del velo integral, o del burka integral, mejor dicho, en Afganistán, pues no se ve. No se ve realmente, ni se diferencia ni las etnias, ni las diferencias individuales de cada grupo. Esa es la ropa tradicional que ustedes ven allí. Además es muy típico las trenzas que se hacen largas de ese pelo rubio precioso que tienen. El hombre que ven en medio es Ahmad Shah Massoud, es el Napoleón afgano, como lo han definido muchas veces, el Che Guevara de Afganistán también lo han llamado, y es un mujahidín del que hablaremos más adelante, es un guerrillero afgano que luchó en contra de los soviéticos cuando los soviéticos invadieron Afganistán, también lo veremos, en el 79. Lo llamaban el mujahidín hermoso, porque comparado con los otros, que ahora lo verán, era apuesto, era además una persona interesante, era una persona que luchaba por la libertad del pueblo y que luchaba por los derechos más fundamentales también de las mujeres, y que lleva en la cabeza un sombrero que es el pakol, que es el sombrero típico afgano. Y en concreto es el sombrero típico de los tayikos, el cual yo llevaba, ahora ustedes me van a ver en algunas fotos, pues bueno, yo iba vestido de una mezcla entre un pastún y un tayiko, pero es el sombrero típico de los tayikos. Tenemos una etnia minoritaria, que son los hazaras, es solamente un 10%, y viven, la verdad es que un suplicio en muchas zonas de Afganistán, porque por dos motivos se les ha hecho la vida imposible, se les ha masacrado directamente. El primer motivo es que son chiíes, no son suníes. La gran mayoría de las personas en Afganistán son suníes, son sunitas, pertenecen a una rama del Islam que se llama suní. No voy a entrar en detalles ahora porque daría para 10 charlas en sí mismo esa diferencia. Estos tienen una diferencia, pertenecen a otra rama de esa religión, que son musulmanes, pero son de otra rama, y son chiíes. Además, lo ven, está a la vista, tienen rasgos mongoloides, porque vienen de los pueblos invasores de Asia Central. Son los descendientes de las hordas de Gengis Khan. Ustedes ven una diferencia clarísima entre esa mujer y esta mujer. Parecen de países absolutamente diferentes. A causa de eso, a causa de que son los hijos de aquellos invasores que, por cierto, destrozaron Afganistán y hicieron cosas absolutamente salvajes en aquellas tierras, pero que no tienen culpa de nada de quiénes fueran sus ancestros, se les ha perseguido, se ha hecho una limpieza étnica en muchas ciudades como Mazar-e-Sharif, una ciudad norteña de Afganistán, y se les ha hecho absolutamente, como decía, la vida imposible. Además hay muchas otras tribus que yo no voy a entrar en detalle, pero son interesantes de remarcar. Por ejemplo, tenemos a los nuristaníes, son unos habitantes de las montañas de Afganistán y que son absolutamente rubios,
tiene una piel blanquísima, ojos azules y podrían pasar perfectamente por un alemán o por un sueco. Ellos, creo que es lo más curioso de esta gente,